El día de hoy, como lo habíamos comentado en la sesión anterior, nuestro tema es Focus Build. Tenemos como invitados a la empresa Insightas. Mauricio Contreras y Miguel Pacheco nos acompañan. Está muy interesante nuestro tema de hoy, entonces bienvenidos para todos, a todos, y los dejo iniciando nuestro tema. Miguel, si me ayudas moviendo la presentación. Una cosita antes. Las preguntas, pues como vamos a tener como un caso de uso, entonces la idea es que estemos como más o menos como concentrados de pronto viendo esas partes que queremos ver. Entonces, si les podemos recomendar realizar las preguntas al final vamos a tener un espacio para preguntas para que por favor no las tengan ahí anotaditas y no las hagan al final, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar con nuestro tema. Vamos a definir qué es Focus Build. Focus Build, pues básicamente es un add-on de SAP que fue creado con herramientas conteniendo un conjunto de herramientas y mejores prácticas para realizar toda la parte de proyectos basados en la metodología Activate, con mejores prácticas y con una serie de templates y aceleradoras que nos permiten administrar y controlar todas las fases de proyectos de innovación. Como beneficios, Miguel, si me ayudas, Focus Build tiene muchos beneficios. Dentro de estos beneficios están, pues, es de fácil adopción e implementación. Focus Build, como ya viene con herramientas preconfiguradas dentro del add-on, pues nos permite adoptarlas de una manera sencilla y rápida. Tiene excelentes prácticas, maneja muy buenas prácticas y todo basado en toda la metodología Activate. Tiene toda la parte de documentación, se integra con todos y utiliza los diferentes escenarios que tenemos en Solution Manager digamos, como derivados o parte de Test Suite, del Custom Code Management, de Change Request Management. Entonces tiene sus templates para manejar esos mismos escenarios enfocados a Focus Build y nos permite obviamente integrarlos y manejar toda la documentación. Esa misma documentación nos puede ayudar para otros proyectos que de pronto puedan compartir información semejante y tiene una serie de dashboards que nos permiten también tener el control, ver cómo estamos, mirar en qué nos estamos deteniendo, qué debemos de diferentes ítems que debemos tener atención durante el proyecto. Toda su interfaz es Fiori, por consiguiente es muy amigable y es de fácil interacción y pues nos permite todo el seguimiento del proyecto de principio a fin hasta su salida en vivo. En este momento los dejo con Mauricio Contreras. Mauricio nos va a comentar más sobre la metodología de Focus Build y bueno, espero más adelante Miguel también nos va a contar otras cositas muy interesantes y al final pues nos vemos en las preguntas. Gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Erika. Buenos días a todos. Bueno, y para no tomar mucho tiempo y tratar de sumergirnos un poco, digamos, en lo que es ya la navegación sobre la solución, un poco de lo que es el entendimiento de la metodología de Activate y cómo se beneficia por medio de todos los diferentes escenarios que está agrupando Focus Build, que definitivamente es una solución, digamos, que trae unos escenarios preconfigurados y que facilita, digamos, una adopción muy rápida y temprana. Aquí vemos en la imagen que en verde se encuentran, digamos, como las características principales. Es una interfaz que trae ya unos dashboards y unos reportes que facilitan, digamos, la gestión del proyecto. Es una interfaz totalmente amigable, está en Fiori. Se puede integrar con otras soluciones de gestión de proyectos ágiles como Azure DevOps, como AWS DevOps, como Jira, que es una integración, digamos, totalmente soportada por SAP, para poder, digamos, integrar proyectos que tienen componentes SAP y no SAP y tener, digamos, un control y una gestión, digamos, mucho más oportuna. En azul vemos el recuadro de los escenarios que se involucran dentro dentro del componente y el alcance de Focus Build.
y está desde la gestión natural del proyecto hasta la puesta en marcha, pasando, digamos, por el release y la solicitud, digamos, de requerimientos, controlando todo lo que es el desarrollo de la solución. Hay, digamos, un componente importante allí una información a aclarar es, muchos escenarios vienen preconfigurados, muchos escenarios vienen ya para poner en marcha, pero aquí gana relevancia el momento en que yo soy capaz de interpretar la forma en que quiero poder desarrollar y llevar el proyecto. ¿Por qué razón? SAP incluso pone varios ejemplos en los que tú puedes empezar a modelar los proyectos desde una misma y única salida a producción con el escenario de waterfall o irlo dividiendo en sprints dependiendo, digamos, del alcance e impacto del proyecto. La foto, digamos, nos muestra el ciclo regular. Por ejemplo, aquí estamos hablando del tema de Scrum y más adelante ya vamos a ver el caso de uso de cómo los diferentes roles que actuarían dentro de una organización normalmente van a estar, digamos, jugando un papel importante allí. Sin más, Miguel, adelante, por favor. No te escuchamos. Hola, buenos días. Yo me presento, mi nombre es Miguel Pacheco, yo soy consultor de Solution Manager ya hace varios años, más de 10 años, 12 creo yo más o menos. Y bueno, la idea hoy, ya hicieron, ¿cierto?, una introducción a lo que es Focus Build. Y la idea es que nosotros revisemos, vayamos revisando como las funcionalidades que hay dentro de Focus Build, todo lo que, cómo nos puede ayudar, ¿cierto?, los proyectos, pero lo vayamos viendo en un video. Aquí tenemos un video donde vamos a ir haciendo un flujo de Focus Build. Lo importante aquí es que tengan en cuenta que aquí no están todas las funcionalidades, ¿cierto? Si no estaríamos en un video, estaríamos todo el día viendo, ¿cierto?, las funcionalidades porque son muchísimas. Aquí resumimos las principales y hacemos un flujo, ¿cierto? Em, en este caso, el flujo, ¿en qué está basado? En que nosotros vamos a hacer una migración a S/4HANA y tenemos dos componentes principales, el componente logístico y financiero, ¿sí? Cada uno se va a ejecutar como una ola independiente, va a tener sus ciclos de release, ¿cierto? Va a tener sus propias pruebas y obviamente va a tener, ¿cierto?, la etapa de deploy o de transporte, como nosotros llamamos en SAP. Intención. Bueno, antes de iniciar, es bueno que hablemos un poquito, o que les mencione cuáles son los roles que van a interactuar. Está el Project Manager, ¿cierto?, el que gestiona todo el proyecto. Está el arquitecto, que es la persona que es el enlace entre las personas del negocio y los consultores, o el equipo de consultoría, el equipo que está implementando. Está el tester, ¿cierto?, que es la persona que ejecuta pruebas. El change manager, que después va a empezar a interactuar en la etapa de hypercare y en la etapa de run, ¿cierto?, ya cuando estamos en productivo, de operación. Release manager, que se encarga, ¿cierto?, de controlar este ciclo de en qué fase vamos, ¿sí? El business analyst, que es la persona del negocio que conoce, ¿cierto?, el proceso de la compañía. El test manager, que es la persona que gestiona los planes de test y va haciendo seguimiento a las pruebas. Y el desarrollador o el consultor funcional, que son las personas que están ejecutando las configuraciones y desarrollos de los sistemas, ¿sí? Entonces, bueno, una cosa importante acá es que dentro de la metodología Activate, ¿cierto?, hay un componente ágil que, como ya les mencionaba, es la sección, por llamarlo así, de Requirement to Deploy, ¿sí? Nosotros antes de eso tenemos que hacer una definición del proyecto, vamos a definir los alcances, ¿cierto? Vamos a hacer toda esta etapa. Obviamente ya tenemos las best practices cargadas para revisión, ¿sí? Y cuando ya vamos a hacer el ciclo de Requirement to Deploy, ahí la metodología Activate, ¿cierto?, se convierte o toma los elementos de las metodologías ágiles, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Como les decía, es un caso, ¿cierto?, de una migración a S/4HANA, y la idea es que ustedes puedan ver cómo funciona la herramienta y cómo se ve, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ingresa el Project Manager, ¿cierto? Todo está en Fiori, ahí pudieron ver que es la página inicial de Fiori, y lo que él va a hacer es crear un proyecto,
¿sí? Lo primero que él hace es generar un proyecto, en este caso es un proyecto máster. Los proyectos máster son los que pueden agrupar otros proyectos, ¿sí? Este proyecto máster es el proyecto de migración a S/4HANA, ¿sí? Él le va a dar una fecha, la fecha de inicio, la fecha de fin. Es importante que respetemos y tengamos muy en consideración estas fechas, porque estas fechas van alineadas con las fechas que nosotros tenemos de release, es decir, de pasos a productivo, ¿sí? Y estas fechas de release, digamos, no son tan fáciles de mover, ¿cierto? Es complicado moverlas. Entonces, por eso nos amarra un poquito, ¿cierto? Cuando definimos una fecha. Ahora lo que está haciendo, él está generando un proyecto que se llama Build Project, ¿cierto? Que es el proyecto donde van a ejecutar los cambios. Y este proyecto se va posteriormente a asociar con este Master Project, ¿sí? Estos proyectos, además de tener, ¿cierto?, la fecha, obviamente aquí vamos a ver también que tienen los hitos, tienen fases, nos permiten gestionar riesgos y son la estructura principal que vamos a tener de visualización o el agrupador principal de visualización para toda la reportería, ¿sí? Aquí en el video estamos viendo cómo el Project Manager está asignando el proyecto de finanzas y el proyecto de logística, ¿sí?, los dos proyectos Build, para el proyecto maestro. Sí, aquí va a ingresar a un proyecto y va a definir algunas fechas. ¿Sí? Ahí ya tiene webs. Focus Build, ¿cierto? Entrega ya unas plantillas de proyectos que vienen precargadas para proyectos master, para proyectos Build, que tienen algunas fases. Aquí está, ¿cierto?, seleccionando el release. El release nos indica cuándo nosotros vamos a hacer este deploy a productivo, ¿sí? Entonces ya seleccionó el release. Una vez nosotros liberamos el proyecto y tenemos asociado este release, ya no lo podemos cambiar, ¿sí? O sea, ahí ya definimos la fecha, se supone que nosotros ya nos reunimos, gestionamos los equipos, gestionamos, ¿cierto?, toda la información, entonces nosotros ya sabemos cuándo vamos a salir en productivo, ¿sí? Aquí va a ir definiendo las fechas de los webs. Dentro de los proyectos también nosotros podemos gestionar los riesgos, ¿sí? Eso es otra cosa súper importante. Nosotros podemos gestionar los riesgos. Esto en el video no está, pero es cierto, una de las cosas adicionales que hay en FocusBuild. ¿Sí? Cada web, ¿cierto?, tiene algunas fases que ya vienen predefinidas y nosotros podemos definir fechas límite para cada uno de los procesos. Por ejemplo, aquí, y como generalmente en SAP sugiere, nosotros también podemos tener los Quality Gates, y estos Quality Gates nos van a indicar, ¿cierto?, si estamos listos para ir a la siguiente etapa, ¿sí? Por ejemplo, algún Quality Gate que se puede definir es que las especificaciones funcionales ya estén definidas, ¿sí?, y ya podamos, para poder iniciar, por ejemplo, la etapa de construcción, la etapa de desarrollo, ¿sí? Aquí está definiendo, ¿cierto?, algunas fechas de sprint. Como ustedes pueden ver, este es todo gráfico, nos muestra también unas líneas de tiempo. Aquí, ¿cierto?, vamos a continuar con el Business Analyst, que les comentaba, es la persona del negocio, ¿sí? ¿Cómo funciona, cierto, Focus Build y cómo esto va alineado con la metodología Activate? Nosotros tenemos las best practices, también podemos tener lo que se llama Model Company, de acuerdo a cómo estén realizando la implementación. Y esto se carga en el sistema, ¿cierto?, en la parte de Solution Documentation, lo que se llama Process Management, ¿cierto? Nosotros tenemos esas best practices, las cargamos, ¿cierto?, a una rama que se llama Import, y en la rama de diseño nosotros hacemos lo que se llama las reuniones de FeedGap, ¿sí? Estas sesiones de FeedGap es donde los consultores, expertos, ¿cierto?, en el sistema, que conocen las best practices o el Model Company, hablan acerca de los procesos que se van a implementar en el sistema, ¿sí? Y aquí tenemos dos caminos, ¿sí? Podemos definir la adopción, ¿cierto?, que es el camino en donde las best practices se ajustan, o el escenario, donde las best practices se ajustan al negocio, o el negocio decide tomar estas prácticas y
usarlas para su negocio, ¿sí? Que es cuando lo adoptan y eso no tiene modificaciones. Y lo otro es la adaptación, ¿sí? Porque puede ser que las best practices nos entreguen unos procesos muy valiosos, pero puede que nos falten cosas, ¿cierto? Todos los negocios tienen sus particularidades, sus diferenciadores, entonces ahí es donde se definen ¿cierto? Estas diferencias y las que son más críticas se transformarán en un requerimiento, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, esta es la estructura de Solution Documentation, ¿sí? Tenemos el proceso de negocio donde estamos en la creación del pedido, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto?, la conversión de una orden planificada a una orden, ¿cierto?, procesada, y lo que vamos a hacer aquí es crear un requerimiento, ¿sí? En este caso, lo que se identificó que era crítico para el negocio era que necesitaban una notificación, ¿sí? Este es el documento de requerimiento, nos permite darle una prioridad, ¿cierto? Le vamos a dar aquí una prioridad y además le vamos a decir algunos value points y algunos effort points, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos permite esto? Estos value points, la prioridad y los effort points, nos permiten posteriormente definir qué va a ir en cada sprint, cuando ya vayamos a ir a la etapa de sprint planning, ¿cierto? Nosotros tenemos que definir qué es lo que va a entrar, ¿cierto? En cada wave, en cada sprint, y obviamente nosotros tenemos que tener alguna forma que nos ayude a clasificar, porque podemos tener muchos requerimientos, pero obviamente tenemos un tiempo y unos recursos que son limitados, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que sí, hay muchas cosas que el negocio necesita, pero no todas son tan prioritarias o quizás todas no agregan tanto valor, ¿cierto? Al menos, ¿cierto? En lo inmediato. Entonces, bueno, ahí va a seguir generando el requerimiento. Además de estas clasificaciones, de estos value point y effort point, pues le va a dar una clasificación para que nosotros podamos identificar si esto es cierto, es un RICEF, es simplemente un fit, cierto, una configuración o es un gap, cierto. Y una descripción. Se guarda y ya tenemos nuestro requerimiento. Y los requerimientos pueden ser exportados, obviamente. Aquí comienza a interactuar uno de los participantes, ¿cierto? Que tiene mucha relevancia, bueno, todos son muy relevantes, obviamente, pero que tiene mucha relevancia en la planificación del sprint, ¿sí? Que es el arquitecto, el Solution Architect, ¿sí? Una de las funcionalidades interesantes y que ayudan mucho en el día a día es que nosotros tenemos este tile, ¿cierto? Esta aplicación que se llama Mass Change Operation, ¿cierto? O sea que podemos hacer modificaciones de las operaciones masivamente, ¿cierto? En grupo. Entonces él va a entrar, ¿cierto? Aquí, va a buscar los requerimientos, ¿sí? En este caso va a buscar los requerimientos. Y bueno, él ahí tiene, ¿cierto? Algunos filtros, va a buscar los requerimientos que estén pendientes de aprobación. Y aquí es donde se hace, digamos, la definición de qué cosas sí vamos a ejecutar y qué cosas vamos a dejar de pronto en stand-by. Ahí ustedes pueden ver que él va a seleccionar dos requerimientos, ¿cierto? Que tienen ahí su clasificación. Puedes ver los effort points y los value points. Y hay uno que no tiene, ¿cierto? No tiene esos atributos definidos, entonces digamos que ese no lo consideró, ¿sí? Él va a indicar en este caso a qué estatus los va a llevar, ¿cierto? Los va a llevar en este caso al estatus aprobado, ¿sí? Una vez ya están aprobados, entonces nosotros deberíamos ya definir cuándo los vamos a realizar, ¿sí? Una cosa importante a tener en cuenta con esto de los requerimientos también es que estos requerimientos, además de generar un tipo de documento en el sistema, quedan asociados al proceso de negocio en Solution Documentation. Entonces, si yo voy a Solution Documentation, por ejemplo, al proceso de negocio que nosotros estábamos viendo,
que era donde se creaba, ¿cierto? Una orden planificada, ¿cierto? Donde ya se generaba, se pasaba a procesar. Nosotros vamos a poder ver el requerimiento ahí directamente en Solution Documentation, y en el requerimiento nosotros vamos a poder ver qué paso de Solution Documentation es que tiene asociado ese requerimiento. O sea, tenemos una relación bidireccional ahí entre Solution Documentation y los documentos. Sí, bueno, aquí el arquitecto, ¿cierto? Va a buscar, ¿cierto? En este caso está haciendo una gestión, encontró que habían algunos requerimientos que aún no tenían asignado Work Package, ¿cierto? Lo filtró ahí y va a crear un Work Package, ¿sí? El Work Package está asociado directamente a un web, ¿cierto? Y este Work Package, más o menos, para los que conocen de Charm, equivale a una solicitud de cambio. Digo más o menos porque es el equivalente, pero no es lo mismo, ¿cierto? Tiene otras funcionalidades, está diseñado especialmente para Focus Build, ¿cierto? Y una de las principales diferencias que tienen es que este Work Package no tiene el bloque de aprobaciones, ¿sí? Aquí, bueno, él está creando el Work Package, lo va a asignar, ¿cierto?, a un proyecto, en este caso al proyecto de logística, ¿cierto? Y lo asoció a un web, ¿sí? Este web tiene asociado, ¿cierto? También está dentro del proyecto, el proyecto tiene asociado el ciclo de release, entonces todo esto nos está guiando enlazado, ¿sí? Bueno, él ya le dio crear, ¿cierto?, el Work Package. Él puede generar el Work Package desde que un requerimiento esté aprobado, ¿sí? Él ahora va a ir a buscar los Work Packages, ¿cierto? Y lo que va a hacer es definir el alcance de estos Work Packages, ¿cierto? Como yo les decía, esto es equivalente a una solicitud de cambio. Aquí vamos a definir el alcance, donde nosotros creamos los Work Items, que los Se te fue el audio, Miguel. Miguel. Perdón. Sí, bueno, entonces aquí yo le estaba comentando, qué pena aquí, que él ya creó los Work Packages, ¿cierto? Los Work Packages los creó desde los requerimientos aprobados. Y eso, yo les comentaba que eso es el símil a la solicitud de cambio en Charm, más o menos, ¿cierto? Y aquí lo que va a hacer es definir el alcance. Nosotros en Charm tenemos un bloque de alcance, pues aquí en Fiori tenemos algo similar, y es donde vamos a crear los Work Items. Los Work Items equivalen o están directamente relacionados al sprint, ¿cierto? Como los Work Packages están relacionados a los web, los Work Items a los sprint, y los Work Items equivalen a los documentos de cambio, ¿cierto? Equivalen directamente a los documentos de cambio. Para el caso de Focus Build, nosotros tenemos dos tipos de documentos de cambio. Ahí pueden ver el NC y el GC, ¿cierto? El GC es un General Change, como el General Change está pensado para hacer modificaciones, ¿cierto? O para documentar y gestionar el flujo de cambio en herramientas que son no SAP o en temas que no requieren órdenes de transporte, ¿sí? El Normal Change está pensado para gestionar cambios que llevan órdenes de transporte, y al igual que en Charm, el Normal Change tiene la ventaja de tener el transporte de copia, ¿sí? Aquí no estamos viendo cambio urgente ni cambio estándar, ¿cierto? Ni el administrativo. El cambio estándar y el cambio urgente se pueden utilizar en la etapa de hypercare y operación o run, ¿cierto? Y eso lo gestiona ya otro rol que es el Change Manager, pero eso ya después lo... Sí, aquí que hace el arquitecto, aquí estamos haciendo el Sprint Plan, ¿cierto? Para que ustedes se ubiquen más o menos de lo que veíamos de la metodología. Sí, aquí estamos en el Sprint Planning, y lo que está definiendo es este Work Item en qué sprint va a ir. Vieron que el Work Package está asociado directamente a un web. Estos Work Items están asociados a un sprint. También van clasificados, ¿cierto? Tienen el sistema donde esto se va a transportar, y va a definir, en este caso, el desarrollador, ¿sí?
Está creando, como les decía, un normal change. Importante también mencionar que con Focus Build también se puede tener Downgrade Protection y CSOL, pero para la gestión, digamos, específica de CSOL y todo lo que tiene que ver con Downgrade Protection también, hay que entrarle en la interfaz de CRM de Solution Manager, ¿cierto? Que es la interfaz antigua, por decirlo así, no es antigua tampoco porque, cierto, está funcionando muy bien y es la que se usa actualmente, pero no es Fiori, ¿cierto? No es la interfaz Fiori. Aquí está creando también ¿cierto? Seguramente hay algún requerimiento que necesita que no exista desarrollo. Por ejemplo, no sé, si estamos creando un mail que se va a enviar en HTML, ¿cierto? Esos formularios no se transportan, entonces él también está aquí generando otro General Change, ¿sí? También va a asignar al desarrollador y con esto, ¿cierto? Ya tendríamos la planificación del sprint. Una cosa importante, aquí abajito, él va a seleccionar cuál es el paso de proceso en Solution Documentation, ¿sí? Cuando él selecciona, ¿cierto?, este paso de proceso aquí, va a quedar enlazado automáticamente, ¿cierto?, el Solution Documentation y toda la documentación, ¿cierto?, que esté en ese paso, va a quedar disponible, ¿cierto?, para utilizarla en este work item, ¿sí? Entonces lo va a seleccionar y además, bueno, ya eso igual se los comento un poquito más adelante, además eso tiene una relación bidireccional, pero ya vamos a eso. Entonces, bueno, él va a guardar y ya ahí están definidos los alcances. En el momento que él aprueba el alcance, ¿cierto? Él los puede aprobar, los puede rechazar, o puede crear, ¿cierto? Algún, sí, que todavía esté algo pendiente. En el momento que los aprueba, ¿cierto? Es como la aprobación también en Champ, ¿sí? Una vez que están aprobados, él tiene que hacer el release, ¿cierto? Y haciendo el release es cuando ya se inicia la ejecución. Aquí va a ser lo que les comentaba. Él entró al Work Package, ¿cierto? El Work Package está asociado a un paso de proceso de negocio y lo que él va a hacer aquí es asociar el documento. Que una de las funcionalidades chéveres, ¿cierto?, que tiene Focus Build es que como él ya tiene asociado un paso de proceso de negocio, nosotros en ese paso ya tenemos una documentación, ¿sí? Si nosotros queremos utilizar esa documentación, no tenemos que ir a cargar un adjunto. Él ahora va a cargar un adjunto, pero igual ya les comento qué pasa ahí. Entonces, no es necesario que carguemos un adjunto o carguemos varios. No, nosotros podemos darle aquí al botoncito que es un enchufe, asignar, y automáticamente esa documentación nos queda asociada a este work item. Y lo interesante de esto también es que a medida que nosotros vayamos avanzando en el flujo de Focus Build, y a medida que esto vaya cambiando de estado, ¿cierto? Esa documentación se va a ir liberando y va a ir llegando a las siguientes ramas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estamos en la rama de diseño. Cuando ya empecemos la construcción, ese documento se va a ir a la rama de desarrollo, ¿cierto? Cuando ya, es cierto, estemos en otra fase, se va a ir a la rama de mantenimiento y después ya se va a ir a la rama de productivo, ¿cierto? Se va a liberar el documento también y las versiones, ¿sí? En este caso, él va a cargar un documento, ¿cierto? Y aquí estamos haciendo el proceso inverso. Y esto también es bastante chévere porque él aquí cargó un documento, ¿cierto? Desde su equipo, lo va a clasificar y luego de eso le va a decir a qué está asociado en Solution Documentation. ¿Sí? En este caso está asociado a un paso del proceso. Y lo que va a pasar ahí es que este documento no solo se va a cargar en este work item, sino que este documento se va a cargar también en la estructura de procesos de Solution Documentation. Entonces es muy chévere porque es una relación bidireccional y no hay que estar agregando adjuntos, no hay que ir a cambiar el documento a Solution Documentation, después subirlo allá. No, aquí esto nos queda asociado y ustedes pueden ver que ahí está ya enlazado ese documento, ¿cierto? Y además, desde aquí mismo lo puede liberar, ¿cierto? Puede setear el estado liberado para los documentos.
Entonces va, ¿cierto? Y cambia el estatus del documento. Eso es una cosa súper buena y que ayuda muchísimo, ¿cierto? Cuando tenemos auditorías, queremos hacer una trazabilidad, porque aquí vamos a tener toda la información, ¿cierto? Tenemos la documentación, más adelante los work items vamos a tener las órdenes de transporte, vamos a tener otra documentación, vamos a tener los casos de prueba, o sea, tenemos un ciclo completo y además, como vamos a ver un poco más adelante, tenemos un dashboard, ¿cierto? Donde podemos ver toda esta información. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, el Solution Architect, ¿cierto? Como parte de la planificación, ¿cierto? De este sprint, lo que va a hacer es buscar todos los work items y va a asignar al desarrollador. Él ya había asignado uno, pero, por ejemplo, la persona puede estar no disponible, ¿cierto? O puede ser que solo lo haya seteado ahí para agregar la información. Entonces, lo que él va a hacer es gestionar, como les decía, no solo los requerimientos se pueden modificar masivamente, también podemos hacerlo con los otros tipos de documentos, como en este caso los work items, ¿cierto? Tenemos nuestras ayudas de búsqueda, tenemos el proyecto, vamos a ver en qué wave, ¿cierto? De este proyecto, vamos en la segunda ola, ¿cierto? Y en qué sprint, ¿cierto? Hay criterios de búsqueda especialmente diseñados para que vamos a encontrar más rápidamente la documentación o los documentos que estamos buscando. Bueno, entonces él va a seleccionar en este caso todos estos work items, ¿cierto? Que son normal change. Y lo que va a hacer es dos cosas. Va a setear a un desarrollador, ¿cierto? Lo va a asignar. Y además le va a especificar para cuándo debería tener la documentación técnica, la especificación técnica, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vemos cómo masivamente nosotros seleccionamos el flag, seleccionamos el partner function, ¿cierto? Que queremos asignar y ahí ya asignó otro desarrollador. Teníamos a Yurli antes, ahora tenemos a Anisha Mishra, ¿cierto? Y ahora él está seleccionando cuándo va a ser qué tipo de fecha, ¿cierto? En este caso el tipo de fecha es cuándo tiene que tener el technical release, ¿cierto? Ya finalizado. Y ahí le asigna la fecha, ¿cierto? Muy sencillo, la interfaz es muy amigable, ¿cierto? Y tenemos mucho control sobre lo que estamos haciendo. Y en este caso, importante, pues siempre guardar los cambios. Ahí quedó en amarillo, quedó en amarilla la columna del estatus actual y cuando ya lo guardó, pues eso quedó en verde. Sí, bueno, vamos ahora a iniciar, ¿cierto? Nuestros desarrollos, nuestra configuración. Y aquí ingresa otro participante, ¿cierto? De este ciclo, que es el Release Manager, ¿sí? El Release Manager controla, ¿cierto? Como su nombre lo indica, las fases del ciclo de liberación, de release. Él va a ir, ¿cierto? A revisar. Hay Major y Minor Release. Él va a entrar al release y lo que va a hacer, estamos en la etapa de Prepare, lo va a cambiar a la etapa de Build, ¿cierto? O sea, la etapa ya de construcción, a la etapa de ejecución. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Cuando pasamos ya a la etapa de Build, no podemos agregar más Work Packages a este ciclo de release. ¿Podemos devolvernos en el release a agregarlo? Sí, ¿cierto? Pero la idea es que nosotros tengamos como ya tenemos la planificación, pues ya no vamos a poder hacerlo, ¿sí? Bastante sencillo, pero muy importante lo que hace el Release Manager, ¿cierto? Que nos va controlando, porque si él no cambia esa etapa ahí, nosotros, por ejemplo, técnicamente el sistema va impidiendo hacer algunas cosas, ¿sí? Si él no pasa la etapa de construcción, nosotros no podemos transportar a calidad, entonces pues no podemos ir haciendo pruebas, ¿cierto? Entonces eso es muy relevante, ¿sí? ¿Qué sigue? Pues ahora sí vamos a ejecutar estos desarrollos, todos estos requerimientos que nosotros definimos, pues vamos a realizarlos, ¿sí? Entonces, ¿quién interactúa? Pues el desarrollador, ¿cierto? También puede ser el consultor funcional, pues obviamente en conjunto. Él tiene su propia vista Fiori,
¿cierto? Con sus tiles, ¿cierto? Con sus aplicaciones, y él rápidamente puede identificar que tiene, en este caso, 31 work items asignados, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Pues esto lo pusimos bastante resumido. Pues él selecciona el work item que quiere trabajar desde Focus Build, desde el work item, el documento de Focus Build. Él puede generar los transportes, ¿cierto? Ahí tiene la infraestructura de sistemas, tiene definido cuál es el sistema de producción, el sistema de calidad, el sistema de desarrollo. Entonces lo que él va a hacer es generar las órdenes de transporte. Él puede ingresar directamente al sistema de desarrollo, hacer los cambios, ¿cierto? Desde la infraestructura. Entonces, digamos, o sea, todo está súper enlazado y está muy sencillo, muy amigable, ¿cierto? Esto es muy similar a cómo funciona Charm, ¿cierto? Pero obviamente con las ventajas y las bondades de Fiori, ¿cierto? Lo del desarrollador está súper resumido. Nosotros todos sabemos que los desarrolladores tienen que documentar, ¿cierto? Tienen que ejecutar los desarrollos, realizar sus pruebas unitarias, ¿cierto? Pero eso, digamos, para este flujo, ¿cierto? Eso no lo incluyen. ¿Qué pasa ahora? Nosotros vamos a ir a la etapa de test, ¿cierto? Entonces tenemos que preparar todas las pruebas que vamos a realizar, ¿sí? Esto lo hace el Test Manager. Él tiene también su propia vista en Fiori, ¿cierto? Hay una sección de tiles donde está todo lo de Test Suite. Entonces él va a hacer, ¿cierto?, la preparación de test. Desde ahí, ¿cierto? Nosotros ahí estamos viendo las ramas que hay para este proyecto. Él va a ir a generar, ¿cierto?, un caso de test, ¿sí? Me parece muy buena esta funcionalidad de test, ¿cierto? Que viene en Focus Build, ¿cierto? Tiene algunas cositas diferentes que facilitan mucho la vida para la planificación de test. Sobre todo, bueno, la ejecución es muy similar a como es en Solution Manager, pero la planificación sí tiene muchas ventajas. Y aquí, por ejemplo, vamos a generar unos casos de test, ¿cierto? O los pasos de test. Él va a crear ¿cierto? Aquí tiene el caso de test, le da el nombre, le dice en qué nodo lo va a crear, ¿cierto? Va a crear el caso de test, y en el momento que le diga crear, aquí se le despliega una pantalla que le trae desde ese nodo de proceso de negocio todos los pasos, ¿cierto? Cuando él va a la pestaña, ¿cierto?, de pasos de test, él ahí tiene todos los pasos que estaban definidos en la estructura del proceso de negocio, y además, si los pasos tienen ejecutables, digamos transacciones o aplicaciones Fiori o programa Z, esos también se ven aquí, ¿cierto? Entonces aquí él le puede dar las instrucciones, ¿cierto? Aquí van las instrucciones, cuál es el resultado esperado, y aquí están los ejecutables. Entonces cuando la persona que ejecuta test, ¿cierto?, vaya a ir al proceso, ¿cierto?, ya de test, va a poder ejecutar directamente la transacción desde este caso de test, ¿cierto? Eso también, ¿cierto?, en Solution Manager normal, pero esta vez está súper buena, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí igual le va a dar algunos atributos, ¿cierto?, de cuál es el resultado. Y le va a decir que es obligatorio, ¿sí? Nosotros podemos poner algunos pasos ocultos, podemos poner que se requiere evidencia para ese caso, ¿cierto? Y ahí está. Entonces ya se guarda y esto queda listo, ¿cierto? Este es un caso de test que se carga ahí en... Y eso, obviamente este caso de test queda en la estructura de Solution Documentation, y este caso de test lo podemos llamar desde un Word Package, ¿sí? La creación, ¿cierto?, de los planes de test también es simplificada, digámoslo así, en Focus Build. Normalmente en Solution Manager nosotros tenemos que ir a crear el plan de test, luego de eso generar la jerarquía, luego de eso seleccionar los procesos que queremos y después crear, ¿cierto?, los paquetes de test. Acá
lo hacemos al revés, ¿cierto? Y es más sencillo. Nosotros aquí seleccionamos el proyecto, el web, ¿cierto? Al cual le vamos a generar el plan de test. Y automáticamente nos trae la estructura de procesos de negocio. Aquí la desplegamos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer aquí es seleccionar cuáles son los casos de test que nosotros queremos agregar en este plan de test. Y el sistema, nosotros seleccionamos aquí, ¿cierto? Cuáles son los, ¿cierto? En este caso está trabajando a nivel de web, por lo tanto a nivel de Work Package, y le vamos a dar a crear el plan de test y eso automáticamente nos va a crear ese plan de test con esta estructura, ¿cierto? Entonces estamos haciendo el proceso un poco diferente a como es en el Solution Manager normal, pero mucho más rápido. ¿Sí? Aquí, bueno, obviamente cuando estamos creando un plan de test, tenemos que definir en qué sistema, ¿cierto? En qué rol de sistema vamos a ejecutar estas pruebas. Y tenemos que definir también cuáles van a ser nuestros estados, ¿cierto? El esquema de estados para este plan de test. ¿Sí? Y cuál es la clasificación, ¿cierto? Porque tenemos diferentes tipos de planes de test de acuerdo a la etapa igual del proceso en la que estamos. Una cosa importante aquí, estamos definiendo que cada paquete de test va a estar asociado a un Work Package, ¿cierto? O sea, va a ser una relación uno a uno, ¿cierto? Cada uno tiene que tener un caso de test. Lo que continúa pues es muy similar, pues creamos los paquetes de test, ¿cierto? Y de esos paquetes de test, nosotros tenemos que asignar los responsables para la ejecución, ¿cierto? Ahí tenemos los casos de test, ahí ya vamos, ¿cierto? Tenemos la vista normal de cuáles son los casos de test. Automáticamente, ¿cierto? Me generó los paquetes de test de acuerdo a los Work Packages, ¿cierto? Y aquí vamos a asignar los testers, ¿sí? Vamos a asignar a las personas que ejecutan las pruebas. ¿Sí? Damos a editar, asignamos, es muy sencillo, no nada diferente a lo que ya estamos acostumbrados a hacer, ¿cierto? En Solution Manager. Sí, está seleccionando la persona y cuando asigna a esta persona, ¿cierto? Ya le queda la bandeja pendiente de prueba, ¿cierto? Entonces aquí, otra persona que interactúa, ¿cierto? El equipo de prueba, el tester, ¿sí? Él tiene una vista propia también en Fiori para todo lo que él va a ejecutar, ¿cierto? Y ahí tiene pendiente, ¿cierto? 3 paquetes de test por ejecutar, ¿cierto? Entonces él va, selecciona el paquete de test que quiere ejecutar, va a seleccionar el caso de test, en este caso, y vamos a volver, ¿cierto? A esta vista que es la que tiene los pasos para ejecutar las pruebas. Y él directamente aquí, obviamente en el ejecutable, si le da clic al link, eso si él tiene los permisos, ¿cierto? Él va a ir al sistema automáticamente a la transacción aplicación Fiori. Una vez finaliza, él ya indica si la prueba fue exitosa, fue errónea, y además él puede dejar un comentario. Ahí como pueden ver hay un signo más, ¿cierto? Que es donde él puede agregar los adjuntos. Una vez graba, pues, ¿cierto? Ese paso queda fijado como exitoso. ¿Sí? Él también puede reportar, ¿cierto? Algunos errores e inconsistencias en las pruebas. ¿Cómo se hace esto? Y para que nos quede toda la trazabilidad, pues él lo hace a través de la generación de un defecto. ¿Sí? Los defectos son un documento muy similar a un incidente, ¿cierto? Pero están en otro contexto, ¿sí? En el contexto de prueba. Él crea un defecto, en este defecto él indica, ¿cierto? Una clasificación y además indica cuáles van a ser, qué es lo que le pasó, ¿cierto? Este defecto se le asigna después al desarrollador o al consultor funcional, se revisa y puede ser que este defecto posteriormente sea rechazado, por ejemplo, porque sea un error de datos, algún error de la prueba, ¿cierto? Algún error, ¿cierto? Ajeno a lo que
a lo que estamos, a lo que está en el alcance, ¿cierto?, del equipo de consultoría. O puede ser que este defecto se convierta en algo que se llama defect correction, ¿cierto? Una corrección de defecto que es cuando nosotros pues, hacemos la corrección, ¿sí? Porque en esta etapa, o sea, cuando ya vayamos a pasar a la etapa de test, ¿cierto? El sistema queda congelado, ¿cierto? En un freeze para que no se puedan transportar órdenes, porque se supone que estamos haciendo ya, cuando ya vayamos a pruebas integrales, ¿cierto? Se supone que estamos probando toda la funcionalidad y nada debería estar llegando al sistema de calidad, porque si seguimos, ¿cierto?, enviándole cambios, podemos estar afectando esas pruebas, ¿cierto? Entonces eso se puede transformar, ¿cierto? El defect correction después se transporta en el ciclo de release, se va junto con el cambio normal, ¿cierto? El sistema se encarga de identificar la secuencia en cual se va a transportar, pues eso no hay preocupación sobre eso. Una cosa muy buena, ¿cierto?, que trae Focusville y una de las cosas que me parece muy interesante y que aporta mucho valor son los dashboards, ¿cierto? Tenemos un dashboard de test, ¿cierto? El Test Manager, ¿cierto?, tiene acceso a esto. Él puede ir a seleccionar, ¿cierto?, en qué proyecto, y por eso les mencionaba en un inicio que el proyecto también es un contenedor, pues además de tener información muy importante, ¿cierto?, sobre las fases y los hitos que nosotros tenemos que cumplir, nos sirve para agrupar, ¿cierto?, cómo nosotros vamos a ver estos reportes. Entonces, por ejemplo, aquí ella está viendo cómo está la ejecución, ¿cierto? Va a seleccionar un plan de test. Y aquí va a tener unos dashboards muy visuales, ¿cierto? Que es muy fácil identificar la información. Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente puede ver que para en este caso, no me acuerdo, seleccionó un web, ¿cierto? Tenemos 75 días, ¿cierto? ¿Cuántos casos tenemos ya con pruebas que están ok? ¿Cuántos con error? ¿Cuántos en proceso? ¿Cierto? ¿Cuántos aún ni se han iniciado a probar? Y puede ir haciendo, obviamente, drill down, puede ir navegando para llegar a la información detallada, ¿cierto? Otra vista, ¿cierto?, de la información de test. Y, por ejemplo, aquí puede ver, tenemos 3 casos de test, veíamos que tenían error. Podíamos ver ahí, ¿cierto?, que ya tenían algunos generados el defecto, ¿cierto? Y puede ir a hacer seguimiento a ese defecto tiene algún comentario, ¿cierto? Miren aquí podemos ver el estatus de los defectos, ¿cierto? Cuántos están abiertos, las prioridades, y aquí tenemos otra visual del dashboard, súper buena, ¿cierto?, que nos permite ver, por ejemplo, cuántos requerimientos hay, work package, work item, cuántos work package que no tienen casos de test, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos identificar qué work package no tienen un caso de test asociado y asignarle uno, ¿cierto? Porque la idea es que, como en todos los proyectos, aseguremos la calidad, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, está todo muy enlazado, se puede ir al detalle y podemos, ¿cierto?, hacer gestión sobre lo que encontramos que está pendiente aún, ¿cierto? Bueno, sí, como les mencionaba, él puede ir, tiene diferentes vistas y puede ir haciendo todo hasta un nivel, ¿cierto? Puede llegar hasta el nivel de detalle del Work Package, ¿cierto? Incluso desde el Work Package al Work Item, ¿cierto? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí ya vamos a la última, nosotros ya en este caso hicimos las pruebas, ¿cierto? Se hicieron pruebas de regresión, pruebas integrales, las pruebas de aceptación. Y ya esto se pasó, ¿cierto? El release ya pasó por deploy, digamos, no saltamos esa etapa rápidamente. Y lo que va a hacer es pasar a la etapa de hypercare, ¿cierto? Que aquí es donde ya dijimos, bueno, este proyecto ya terminamos, ¿cierto? Terminamos este ciclo de release y vamos a la etapa de hypercare, ¿cierto? Es muy sencillo, él va y gestiona el estado. Lo que les comentaba antes, en la etapa de hypercare nosotros ya podemos generar
solicitudes de cambio como las que existen en Charm actualmente y podemos generar de esas solicitudes, ¿cierto? Cambios urgentes y cambios estándar, que es lo que está, ¿cierto?, definido como SAP, como fix pace, ¿cierto?, que es donde estamos haciendo los ajustes de este proyecto. En la etapa de Hypercare, ¿cierto?, como indica la metodología, el mismo equipo de consultoría que implementó está dando el soporte. En la etapa de Operation, ya esto se hizo entrega al equipo de operación, ¿cierto?, y él es el que está dando el soporte. Otro tema importante es todo lo que esté pendiente, todo lo que esté abierto, ¿cierto?, van a ser asignados automáticamente al siguiente release. Y por eso yo les mencionaba que es muy importante que concienzudamente definamos las fechas que nosotros vamos a fijar, ¿cierto? Y por último, rápidamente, porque creo que nos está alcanzando ya el tiempo, ¿cierto? Aquí pues se hace alguna validación. El Project Manager en cualquier momento, ¿cierto?, puede ingresar y tiene un dashboard súper completo que le permite también ir haciendo drill down para revisar todos los temas relacionados al proyecto, ¿cierto? Él en este caso está al nivel del Master Project, ¿cierto?, el proyecto que contiene los otros, y, perdón, de Build Project de logística, ¿cierto?, de uno de los Build Project que está en este momento. Él igual podría ingresar al Master Project y él puede ver el estatus general del proyecto, cuándo es el siguiente Quality Gate, los Work Package, los Work Items, ¿cierto?, el backlog que tiene. No, tiene aquí muchísima información, puede manejar los riesgos, ¿cierto? Los riesgos aquí se pueden identificar y tienen un flujo también como un documento, al igual que los issues, ¿cierto? Él tiene aquí un dashboard súper completo, muy visual, ¿cierto? Que le permite tener, ¿cierto?, el control y poder ir haciendo gestión sobre el proyecto. Él además, ¿cierto?, puede ir entrando a los subproyectos, vean que ahí ingresó el subproyecto, y puede ir haciendo drill down, ¿cierto?, a un nivel más detallado, y puede hacer gestión incluso sobre la documentación si fuese necesario. Bueno, eso en virtud del tiempo, entonces vamos aquí él, ¿cierto?, va a hacer algunos cambios masivos también, va a definir un interlocutor comercial, va a definir la persona que ejecuta test. Si él ve pendiente eso, por ejemplo, él puede gestionar esa información, ¿sí? Y pues bueno, finalmente la persona que interactúa es el Change Manager, ¿cierto?, que aquí no hicimos ningún flujo con el Change Manager porque la verdad es que es un flujo bastante similar a lo de Charm. Aquí pueden ver, ¿cierto?, algunas otras gráficas del proyecto, y pues eso es en resumen lo que les queríamos contar de Focusville y lo que les queríamos mostrar. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, no, estamos ya sobre el tiempo. No sé si hay preguntas, al menos 2 minuticos de preguntas. Si alguien tiene preguntas, puede por favor hacérnosla, escribirnosla en el chat. De todas maneras, Erika, agradecerle al resto de la audiencia por el tiempo que tuvieron para poder participar de esta sesión. Seguramente después de la presentación que ha hecho Miguel, van a surgir algunas inquietudes. Quedan en pantalla nuestros datos de contacto y naturalmente a partir de la comunicación con Erika podemos canalizar también cualquier inquietud que surja. Si alguien quisiera profundizar un poco más con esto, estamos abiertos a poder entablar nuevamente, digamos, la conversación. De parte nuestra y de Insightas, pues muchísimas gracias y estaremos muy atentos a establecer, digamos, todas las comunicaciones para aclarar las inquietudes o dudas que surjan a partir de ello. Listo, perfecto, Mauricio. Tenemos unas manos levantadas. Aida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Mauricio, Miguel, una pregunta. Tú dijiste que cuando el proyecto entraba en plan de pruebas había un freeze. ¿Cómo hago yo entonces para convivir con este proyecto y la operación si pues yo necesito
que mi operación siga probando? Sí, bueno, ahí te comento. Bueno, hay casos en los que se puede y casos en los que no se puede hacer ese freeze. Ahí tenemos dos escenarios, ¿cierto? Hay un escenario en donde nosotros tenemos Focus Build y tenemos el charm normal, ¿cierto? Cuando tenemos este escenario, SAP recomienda en ese escenario tener, ¿cierto? Lo que llama el Dual Landscape, ¿cierto? Entonces, en el Landscape de Focus Build, tú estarías haciendo las pruebas, ¿cierto? Y en el Landscape de operación, tú estarías con charm normal haciendo las pruebas, ¿cierto? No, yo también entiendo ese caso, ese escenario y ahí no es tan fácil hacer ese freeze. Sí, yo entiendo totalmente. Y ese freeze solo se hace para lo que está asociado a ese ciclo de release, ¿cierto? En ese caso, ¿cuál es la otra opción? Tener, por ejemplo, un preproductivo donde nosotros vayamos a hacer ese freeze solo a preproductivo para los proyectos de Focus Build y en calidad nosotros podamos probar, por ejemplo, lo que estamos haciendo como operación que está dentro del ciclo o ¿cierto? Del paraguas, digámoslo así, de la gestión de cambios normal, ¿cierto? Pero bueno, para eso también están las herramientas como Downgrade Protection y CSOL, que son las, ¿cierto? Que nos permiten ahí tener el control y evitar que tengamos algún tipo de impacto, ¿cierto? Por estar trabajando, ¿cierto? Sí, claro, sería más viable porque el doble landscape pues, es muy caro. Sí, sí, claro que sí. Sí, ¿Mm? pero sí, esas son como las opciones, ¿cierto? No, pero en este caso sí, cuando ya hay operación, ese freeze se complica, sí, es cierto, es más difícil de manejar y por eso se maneja más, se evitan los impactos más por el lado de CSOL, Downgrade Protection, quizás que por el lado de, ¿cierto? De congelar del todo el sistema, porque obviamente hay cosas que no se pueden detener, ¿cierto? Sí, Ajá. Miguel, y la otra preguntita, qué pena y rapidito. ¿El plan de pruebas obligatoriamente lo tengo que manejar en el proyecto o yo podría, por ejemplo, manejar mis pruebas por aparte y no incluirlo en el proyecto? Pero ¿a qué te refieres como por aparte? No. Pues que lo maneje, por decirlo así, en otra herramienta. Sí, también lo puedes manejar en otra herramienta y de hecho Solman, como Solman, sigue teniendo esa funcionalidad de que tú puedas integrar esas pruebas con Solman, ¿cierto? Ahora, tú lo puedes tener por fuera si pierdes algunas cositas como por ejemplo esta visual que tienes de las pruebas, cuáles tienes ejecutadas, cuáles no, ¿cierto? Y pierdes como eso, pero sí, pues tú puedes manejar por fuera esa parte. O puedes integrar la herramienta externa con Solman y que eso te actualice los estados, ¿cierto? Listo, muchas gracias. Con gusto. Bueno, Claudia Torcoroma también tiene las manos levantadas. Sí, muy buenos días. Haciendo un poco, pues por tema de premisa de tiempo y demás, sí estoy interesada frente al ejercicio de un espacio aparte para validar con Miguel y con Mauricio, porque mi inquietud está más orientada me parece interesante el ejercicio de Focus Field que enlaza como, por así decirlo, el modelo de proyectos y el modelo evolutivo. Desde nuestro cliente, pues yo estoy en Compensar y nuestro modelo de operación abarca un tercer modelo, por así decirlo, que es el modelo soporte, que es toda la operación. Mi pregunta, o de pronto para que el espacio lo busquemos, es cómo se hace la relación de aquellas issues que se generan en el proceso de prueba para que queden documentados. No sé si será una nueva operación de Solma, BCFM, o cómo hacer esa relación para poder diferenciar entre el modelo de soporte y el modelo evolutivo enlazado con los issues que salgan allí. Para futuro decir, no, del proyecto tal tengo tantos issues que no me afecte la operación de soporte. Entonces, esa es la pregunta que yo lanzaría, pero pues me imagino que por temas de tiempo sí pediría un espacio para que lo reiteramos en detalle. Sí, si quieres te respondo rápidamente. Ahí lo que vimos es, para la operación, ¿cierto? Tú tienes incidentes y solicitudes de servicio, solicitudes, ¿cierto? Service request, ¿cierto? Que son los que te permiten gestionar un incidente cuando tienes para la operación, una solicitud cuando tú quieres, ¿cierto? Algo que no está deteniendo la operación. En el caso de los proyectos y especialmente, pues, no solo en Focus Build, pero cuando tú estás trabajando, ¿cierto?
en proyecto y estás haciendo pruebas, de las pruebas tú generas, o de lo que sale de las pruebas o del proyecto como tal, tú generas defectos y defect correction, ¿cierto? Que son otro tipo de operación y que además como están asociados al wave que tú estás trabajando, pues tú los vas a ver en ese dashboard por separado, ¿cierto? Eso está amarrado a un wave, a un sprint, entonces tú lo ves dentro de ese contexto, ¿cierto? Y lo que tienes en la operación... O sea, pero queda totalmente separado del modelo de soporte, ¿sí? Sí, porque ¿O toca hacerle una configuración? No, son separados porque son objetos distintos. O sea, el objeto de efecto de Focus Build y incluso el objeto de efecto normal de Charm es diferente al objeto incidente que nosotros tenemos en la operación diaria, ¿cierto? Pues por debajo es lo mismo, pero las clases de operación son diferentes. Pero igual, sí, eso podemos profundizar pero un poco. sí, de pronto nos gustaría como un espacio para hacer otra serie de preguntas en más detalle, ¿listo? Pero gracias, Miguel. Bueno, y Lina Marcela Cardona también tiene la mano levantada. Hola Erika, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. ¿Tú? Bueno, bien, gracias, me encanta saludarte. Mauricio, hola, Miguel, hola. Bueno, así rápidamente, aunque me acojo al espacio que pidió Claudia Torcoroma para preguntas adicionales. Por un lado, por ejemplo, cuando se crea el proyecto como grande, ¿sí? Cuando creaste el proyecto de SAP HANA, en la vida real a uno a veces le toca meter controles de cambio, waves adicionales, mover las fechas como de las gates, pues porque pasan cosas en los proyectos. Entonces, eso, ¿qué tan flexible es de hacer y eso hacia toda la cadena que tú estás ahí mostrando que despliegas en los desarrollos? ¿Cómo es esa afectación y cómo es esa gestión? Porque a la larga, pues, eso es una gestión de gerencia, llevar a cabo, pues, poder materializar esos cambios. Sí, bueno, digamos ahí eso se gestiona dentro de lo que es Project Management, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la gestión de webs. Ahí lo que sí, eso no es tan flexible. O sea, lo que sí podemos ir agregando cosas, ¿cierto? Mover las fechas no es tan fácil, diría yo. O sea, es más fácil agregar nuevos requerimientos o todo lo que nosotros vamos identificando en un siguiente sprint, por ejemplo, ¿cierto? Eso sí es un poco más fácil, ¿cierto? Pero sí, pues siempre hay formas, ¿cierto? Y siempre hay algún grado de flexibilidad en el que nosotros podemos ir manejando todo lo que nos va surgiendo, porque obviamente, ¿cierto? Siempre encontramos temas que nos pueden retrasar o encontramos, ¿cierto? Alguna funcionalidad que nos faltó, algo que impactamos, ¿cierto? Que nos pueda estar faltando por ahí, ¿cierto? Pero sí, eso ya, pues ahí toca entrar a revisar más en detalle, ¿cierto? El caso particular para ver cómo se le puede dar manejo, ¿cierto? Ok, y los procesos de negocio que uno ve en Solution Documentation, ¿esos procesos de negocio se parametrizan en el momento de configuración de la herramienta? ¿Hay algún estándar que uno se pueda traer y copiar? ¿Cómo opera eso? Bueno, porque veo que a esos procesos de negocio están pegadas muchas cosas. O sea, están pegados los documentos, están pegados parte de los casos de test. Entonces, por eso mi pregunta de esos procesos de negocio, ¿cómo es el ejercicio de configuración? ¿Se pueden copiar de algún lado? ¿Cómo opera un poquito eso? Bueno, en Focus Build, bueno, cuando no tenemos una implementación o vamos a hacer una nueva implementación, lo ideal es, tenemos las best practices de SAP o tenemos el Model Company, ¿cierto? Y eso nos entrega una estructura completa que nosotros podemos utilizar y podemos ajustar. Si nosotros tenemos ya Solution Manager o teníamos Solution Manager 7.1, por ejemplo, podemos convertir esos proyectos o alguno de esos proyectos a esta nueva versión de 7.2, ¿cierto? Eso se hacía en el upgrade, pues también hay una forma, ¿cierto? Más o menos de hacerlo más o menos manual, ¿cierto? Que el Content Activation. Pero digamos que esos son los dos caminos. Los otros caminos es alimentarlo, ¿cierto? Podemos alimentarlo manualmente o podemos también desde un proceso de carga que hay, un Excel, ¿cierto? Pues, más o menos, ¿cierto? Un resumen es como un Excel donde nosotros definimos como de dónde vamos a cargar esta estructura de procesos y ahí podemos, ¿cierto? Generar una carga masiva también, ¿cierto? Así es como podemos alimentar. O sea, cambiarlo, ajustarlo, por si sí. entran nuevas actividades a esos procesos, se agregan claro nuevos que procesos. sí. Y de hecho esa es la idea. De hecho, la idea es eso.
la idea es que ahí siempre partimos con una base y la idea es que sobre esa base nosotros vayamos construyendo, agregando, y eso tiene, como tú bien decías, es la fuente para muchas otras funcionalidades, y además eso tiene sus beneficios. Eso tiene un log de tratamiento de documentos, ¿cierto? Pues, varias cosas que nos permiten trabajar, y sí, claro, es súper flexible y está asociado directamente a qué sistema estamos trabajando, ¿cierto? Eso. Gracias, Carlitos. Gracias. Bueno, no veo más manitos levantadas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya llevamos 10 minuticos pasados de nuestro horario. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier algo que requieran, por favor me pueden escribir, y también por medio de Azuc contactarnos. Muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos para nuestro siguiente evento. Todavía no tenemos el tema definido, estamos entre Test Management y Custom Code Management. Más adelante, cuando ya lo tengamos definido, pues les iremos anunciando. Y pues nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, espero que haya sido muy, muy alimentadora este evento de hoy. Feliz día para todos y muchas gracias, Mauricio, Miguel, muchísimas gracias y nos estamos charlando para nuestro siguiente evento. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas Buen día. gracias. Chao. Hasta luego.